La camarilla se reunía alrededor de la hoguera, en pos de un sueño. El matemático Kurt Gödel había revolucionado el asentamiento. Mucha gente había llegado. Un asceta chamán y una esperanza, con él, de cura. Trance. Contaban historias. El cuentacuentos. Tras doblar el callejón pudieron tomar un respiro. Tanto ella como su pequeña estaban exhaustas, pues llevaban corriendo sin parar 10 minutos. El susto aún seguía en el cuerpo. Ella la arropaba, pero aún así seguía tiritando. ¿De miedo? ¿De frío? Las calles eran ríos de sangre, y los chillidos que se escuchaban erizaban la piel de cualquier ser vivo en su sano juicio. El objetivo seguía siendo el mismo: intentar seguir el rastro de aquellos que un día fueron su familia, pero no parecía fácil de cumplir. Era la tercera vez en la noche que había que cambiar el rumbo debido a una horda descontrolada. El ejército hacía tiempo que se había difuminado como una gota de agua al chocar en la acera. Las milicias ciudadanas ya no surtían efecto. Muchas de ellas incluso entraron en guerra, debido a la escasez de recursos y a la locura a la que podían llegar a entrar las personas debido a la situación y al estrés sometido. Ella y la pequeña iniciaban la marcha de nuevo, esta vez con todos los sentidos puestos en alejarse del foco. Tras varios kilómetros recorridos a través de las interminables y laberínticas calles de la ciudad, el olor se intensificó. La pequeña miraba a su madre como si les fuese familiar. El nerviosismo se apoderó de ellas. El objetivo parecía más cerca que nunca y además parecía presagiar algo bueno. Siguieron buscando y buscando, incluso se hizo de día y seguían buscando. Se alejaron de los altos edificios y se acercaron a los aledaños de un supermercado. Los coches yacían parados, muchos chocados entre sí. Ya no solo era el olor, el sonido se intensificaba. Al entrar al supermercado ocurrió lo que pensaban que jamás volvería a ocurrir. ¡Mamá, mamá! ¡Son Wanda y Frida! La familia lloraba de alegría mientras ella y su pequeña ladraban como si no hubiese un mañana. De nuevo la familia estaba unida. Largos días y placenteras noches. Yo soy Rita Salazar y os doy la bienvenida a vuestro asentamiento. La Camarilla. Espero que hayáis disfrutado del relato que Drolo nos ha regalado con las ascuas de la hoguerita. Tiene mucho que ver esta historia de Wanda y Frida con el tema que hoy nos atañe: pandemias. Como siempre, girando un poco en torno al cine. Un programa, en cierto modo, podríamos decir que hasta divulgativo. Hoy tratamos un tema de actualidad, intentando siempre alejarnos lo máximo posible del mismo, como es el COVID-19. Cómo se desarrolla una pandemia, todo esto en términos genéricos, cómo se combate, pandemias ocultas, etc. Y para aderezarlo, una visión desde el punto de vista médico de películas como World War Z y Contagio, además de hablar un poco del programa de John Oliver sobre pandemias. Y para ayudarnos con su sabiduría, tenemos invitado aquí a un epidemiólogo. Hogueras y pandemias. Tenemos a Alberto Aguilera, el asceta chamán. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo que tenía yo ganas de verte? Vaya bigote bonito que te has dejado, ¿eh? Después de 10 años ya con la barba, ya era hora de... Por la mascarilla, no por otra cosa. Así Ya, porque yo te conocía con barba en plan Fray Leopoldo, ¿no? Casi. En mi casa siempre ha sido muy devoto de Fray Leopoldo. Mi abuela cada vez que superaba, antes tenía que ver a Fray Leopoldo, así que puede que haya algo de eso, pero... Rebote, básicamente. Sí, algo tenía, o sea, eso te viene de parentesco. También tenemos con nosotros a nuestro cuentacuentos particular, Drolo. ¡Ey! Buenas noches. Otra nochecita más aquí de hoguera, deseando empezar.
Vaya historieta te has marcado, ¿eh? Has traído a Alberto motivado ya para empezar el programa. Sí, la verdad que por los gestos que está haciendo a través de la webcam, lo veo, vamos, arribísima. Yo creo que le ha encantado. Y, a ver, espera. Ah, pues me ha llegado un Bizum de 100 euros que dijo que si le gustaba la historia me lo iba a hacer y es un hombre de palabra. Muchas gracias, Alberto. Nada, hombre, para eso estamos. También tenemos con nosotros a Lito el Breve, como le gusta que le llamen a él. ¿Qué pasa, Lito? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Yo Que- estaba aquí preparándome un cubito de palomitas, que ya que me han quitado el veto, voy a aprovechar para decirlo todas las veces que pueda. Lito el Breve, entonces, ¿lo dejamos así? ¿Te parece bien? Me parece estupendo. A ver, que quede claro, es decir, no lo explica tú, lo voy a explicar yo, que no es por brevedad por los resúmenes, o sea, no por otra cosa, ¿vale? También tenemos con nosotros a una persona que, al igual de sabia, es maligna, como cierto personaje de cierta película de Austin Powers. ¡Lynchy! Pero con pelo, ¿vale? Pues aquí estamos, otra nochecilla más, preparados para grabar una hoguera. Espero que a la gente les interese. Recordamos, antes de empezar, a los oyentes, comentarios en la caja de comentarios de los programas que toquen, likes y que se suscriban a la camarilla, que así les llegan las notificaciones de los programas que vayamos poniendo. Entonces, cuando quieras, Alberto, ahora que ya estamos más o menos dispuestos, cuéntanos un poco a qué te dedicas ahora. Pues bien, por aquí ahora me estoy dedicando a levantar marrones, a levantar la liebre, a avisar de cosas. Pues soy epidemiólogo. He estado un tiempo trabajando en la capital, en Sevilla, y ya se me acabó el contrato y me vine para acá. Entonces ahora estoy aquí en Jaén. Qué bonito, como has dicho Sevilla, ¿eh? Eso lo voy a poner al Para que principio los de todos oyentes los sepan programas. que Sevilla es la capital de Andalucía. Entonces, ahora estás dedicado plenamente en cuerpo y alma a la medicina epidemiológica, ¿no? Epidemiológica. Bueno, sí, en la medicina epidemiológica como tal, ese nombre te la saca un poco de debajo de la manga. Me la acabo de inventar, yo soy mucho de inventarme palabras. Epidemiología, salud pública, pues ese tipo de cosas. Ahora, por lo que sea, estamos con una cosa solo. Monitorizando, mandando aislamiento, levantando follones, poniendo en pie historias un poco inverosímiles, pero bueno, las tienes que montar en pie, viendo de dónde vienen los contagios, a dónde van, cómo de rápido, pues bueno, este tipo de cosas. Que lanzo a los oyentes ya el titular del programa, que no nos vamos a dedicar a ningún tema de actualidad como tal, de que todos conocemos, porque me parece redundante. No, por favor. Efectivamente. Vamos a hablar de todo lo que, de todo lo que nos lleva a ello y un poco más de todo la deep web del coronavirus, ¿vale? No vamos a hablar del coronavirus. Alberto, cuéntanos un poco qué es la epidemiología y qué diferencia hay, por ejemplo, con la medicina preventiva, que a lo mejor conoce más gente. Bueno, en realidad las dos cosas son bastante parecidas. Es un poco, la diferencia está en a quién se dirige la atención, ¿no? Es decir, la medicina preventiva al final principalmente está dirigida a los hospitales. Tu trabajo consiste en que no se te caiga el hospital. En detectar, haces controles de calidad, por ejemplo, se hacen mediciones donde se hacen las quimios, para que esas quimios no salgan contaminadas. Se hacen mediciones en los quirófanos, para asegurar que en esos quirófanos el aire es seguro y el entorno seguro, que no crezcan hongos en el aire, que se hacen aislamientos, se lleva vacunas, se lleva un montón de cosas, pero principalmente dirigida al hospital. Y a la parte que yo me dedico, que es la epidemiología, o más salud pública, está más dirigido como a la comunidad. Es decir, brotes de enfermedades infecciosas, también llevamos temas de desigualdades sociales, pobreza, inclusión social, atención a migrantes, este tipo de cosas. Entonces a mí me gusta más la otra parte y en eso estoy metido. La verdad que es un campo curioso y bonito, ¿no? De la medicina. Amplio. Pues, amplio, y aparte que está un poco dedicado también no solo a la salud de la gente, sino también, de alguna forma, aunque no sea preventiva, también a la prevención, ¿no? A la atención de los pacientes como un cómputo global, como un todo. Claro, al final no somos como los médicos tradicionales clásicos, con su paciente, su bata y su historia. Nosotros al final esto es como muy cursi, pero es la realidad. Nuestro paciente es la población, es el conjunto, es la sociedad. Miramos las cosas de manera distinta. Números grandes, bueno, a veces no tan grandes, pero en general
Son problemas más que afectan a todos o que tienen la potencialidad de afectar a todos más que una cosa en concreto. Para eso ya están los otros, que lo hacen muy bien también. Como por ejemplo el maestro Lynch, que también es médico. Que entonces con lo que me cuenta, que tú al final miras qué es lo que afecta a un global de pacientes, ¿no? Explícanos también un poco qué es una pandemia, porque lo decimos mucho esa palabra, decimos muy a menudo esa palabra en estos días y a lo mejor no sabemos muy bien qué es una pandemia y cómo se llega a que una enfermedad sea una pandemia. O cómo podemos ponerle la coletilla pandemia a una enfermedad. Esto es cartesiano puro. La RAE. RAE.es/pandemia. Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Está bien tirado? En realidad, la diferencia entre una pandemia, una epidemia y tal es principalmente la extensión que tenga esa transmisión. Tú puedes tener desde la cosa más pequeñita, que es una agrupación de casos, que normalmente tienen vínculo entre ellos. Mientras tú puedas establecer un vínculo, eso te va a dar mucho la extensión de la enfermedad. Entonces tú puedes empezar con una agrupación de casos pequeñita, luego que sea un poco más grande, ya tienes un brote o un clúster, depende de cómo se quiera llamar, hay varios términos. ¿Brote o cómo? Clúster, que es una agrupación de casos. Y luego ya pasa, cuando ya eso se extiende un poco más, pasamos a llamarlo una pandemia, que ya normalmente suele ser una región. Por ejemplo, tuvimos las últimas pandemias que hemos tenido, pues han sido el SARS, el MERS, la del ébola, que esta creo que no sonará a todos, que al final se produce una extensión del virus por una zona de África que afecta a varios países, etcétera, pero no se considera pandemia porque el alcance no es global, que es lo que sí nos ha pasado ahora. El coronavirus empezó con el caminito que os he dicho, una agrupación de casos, se extiende, y ya pues, hoy día, cuando en un avión te puedes poner en 12 horas de Beijing a San Francisco, a Frankfurt, a donde coño quieras, la globalización tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro, es un tema al final de magnitud del problema, con lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para combatir? Luego creo que lo vamos a también tocar un poco porque nos trae un capítulo de un programa, un documental de John Oliver. Luego lo vamos a tocar también un poco, pero ¿cómo se combate una pandemia y qué herramientas tienen los seres humanos? ¿Qué armas tenemos nosotros? A ver, las herramientas que tenemos. Aquí con estas cosas, pocas certezas o pocas cosas absolutas hay. Pues depende mucho pues, del tipo de bicho. Sabemos que si es una enfermedad que se transmite es una bacteria, tenemos antibióticos. Ya tiene que ser muy jodida para que con antibióticos, que tenga un catálogo más o menos amplio, no se pueda hacer algo. Que ahora ese es uno de los problemas que vienen a futuro, que son las resistencias antibióticas. Que ya no te vale con la amoxicilina, ya no te vale con antibióticos más fuertes, y al final ¿Podría ser te mata. la resistencia a los antibióticos la siguiente pandemia? Es probable. Hace poco hubo, esto es interesante, porque aparte es gracioso, hubo un tipo que por lo que sea era un turista británico de unos 60 años o así, que fue diagnosticado con la primera clamidia resistente a todos los antibióticos. El hombre, pues, tendría unas inquinas personales o cualquier cosa, le picaría un poco y se fue a Tailandia de viaje. A lo mejor entró en ciertas actividades erótico-festivas, ¿no? Y se lo llevó. Típicas de Tailandia. Claro, por lo que sea. Y se lo llevó y el tipo la palmó. Porque no había ningún antibiótico que pudiera matar a esa bacteria. Es un término que me resulta bastante llamativo y que yo creo que a lo mejor a los oyentes les puede interesar también el término panresistente. Igual que pandemia es que afecta pan a todos y demo es la gente, esa gente, pues pan resistente igual. Es resistente a Al todo pan. el abanico de antibióticos, efectivamente. Vale, y ya para terminar de hacerte preguntas, porque yo creo que más o menos ya nos queda claro a todos. Bueno, nosotros te conocíamos de antes, pero para la gente que escuche este programa, ¿te gusta la camarilla? ¿Y a quién echarías si te dieran la oportunidad de coger a uno por el cuello y tirarlo fuera del programa? Gustarme me gusta, ¿eh? Aparte del aprecio personal que os tengo, de manera individual y colectiva, gustarme me gusta. Tiene su producción, está bien. Cuando metéis en tema anime, a mí me perdéis, de verdad. Esto se ha dicho. Y ahora, saltando de esto, ¿a quién echaría? Es complicado, que os conozco a todos. ¿A quién he hecho? Lichi, te toca a ti, lo siento.
Porque el que le va a dar menos coraje, ¿A básicamente. quién que no? ¿A quién que no? Lynchy. Yo, Al Lynchy, los ¿no? oyentes deben saber una cosa. Estaba estimado Empezamos. Con los ataques personales, que si con alguna nada. vez yo me caso con Sí, mi 1 mujer, 1. Alberto sería la persona que hablara en la boda. Porque por haces de destino es amigo de las dos partes. Pues acaba de perder esa oportunidad. Y desde hace Y mucho ahora tiempo, voy a además. entrar yo, Alberto, y te voy a decir que el Lynchy Sabes que a mí hablar en es un público. perro ladrador, Dale. pero poco mordedor. Ahí manda su mujer y como su mujer diga Alberto habla, el Lynchy cede. Antes de meternos con el material que nos trae Alberto, vamos a contar un poco así por encima sobre algunas pandemias ocultas, algunas más, algunas menos, entre comillas. Así que cuando quieras, Lynchy, pon en contexto a ese muchacho que hoy nos acompaña, Alberto Aguilera. Vamos a tratar un tema de una pandemia que, bueno, no fue oculta en su momento, pero que hoy, en el año 2020, está oculta a nuestros ojos, y es el brote de peste negra que hubo en Edimburgo y cómo lo trató las autoridades en su momento escocesas. Durante la Edad Media, la peste fue la gran pandemia de la humanidad, ¿vale? Hubo muchos brotes de peste negra es una de esas variantes, y aproximadamente murió, a ojo, entre un 30 y un 40% de la población europea, ¿vale? Que no había ninguna guerra, probablemente ni si agrupamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que haya muerto tanta gente como murió con estos brotes de peste, ¿vale? Entonces, en Edimburgo, no sé si los oyentes que hayan estado en Edimburgo lo sabrán, Edimburgo es una ciudad muy pequeñita y había poco espacio para construir. Entonces, se construyó hacia arriba. De tal manera que en Edimburgo, en la Edad Media, había edificios que eran realmente altos para su época. Unas 4 plantas, una cosa así. Las personas adineradas vivían en las plantas de arriba y las personas pobres en las plantas de abajo. Entonces, ¿dónde estaban las ratas, que como todos sabemos son los culpables de estas ratas y estas pulgas que pican a las ratas de la peste? Pues evidentemente conviviendo con estas personas que vivían en las zonas bajas. Pues la población cogió, las autoridades de Edimburgo dijeron, pues bueno, como afecta a las casas bajas, tapiamos todas y que se mueran dentro. Y ya está. Madre mía. Y tú hoy en día vas a Edimburgo y puedes visitar esos callejones que fueron tapiados y donde todavía están los cuerpos de esa gente que encerraron allí con vida. Y eso ahora es un reclamo turístico, ¿eh? Es que era tal cual. Es que te tapiaban en la cara. Si escuchaban que el de abajo había tenido fiebre o que el hijo de no sé quién había tenido fiebre, directamente desde arriba pegaban el chivatazo y, vamos, ahí no se medía palabra. Llegaba el operario con el cubo, con la mezcla y con el ladrillo, y es que te tapiaban Madre la mía. casa. Y ahí te pudras. Tal cual. Podemos hacer una analogía con el tema que estábamos tratando hace pocos días con Jojo Rabbit, ¿no? Con darte el chivatazo de los judíos. Hablábamos también de de la tuberculosis, ¿no? En Andalucía. Y en España y en el mundo. A ver, la tuberculosis es la enfermedad provocada por una bacteria, que es la bacteria de la tuberculosis, que al año es lo que más mata del mundo. ¿A día de hoy sigue siendo...? Y a nivel global, sí, 10-15 millones de personas al año. 10, Sí, sí, 15 sí. millones de personas al año. Ojo, ¿eh? Y se estima que una de cada 4 personas en el mundo, a nivel global, está infectada por la bacteria de la tuberculosis. Lo que pasa es que aquí tienes dos maneras de ver la enfermedad. La enfermedad latente, es decir, que tú, porque la tuberculosis, es decir, se multiplica muy poquito a poco, es un organismo que está súper adaptado. Y tú puedes estar infectado, pero no tener síntomas de la enfermedad ni transmitir. Entonces tú haces una vida normal, pero si te hacemos una prueba en el brazo, una prueba se llama tuberculina, que es como una prueba de la alergia, se te mete un extracto de la bacteria y si se pone gordo, es que tu cuerpo la reconoce, es decir, que has estado en contacto con la bacteria. De eso, se estima que una de cada 4 personas en todo el mundo está infectada por la Joder. bacteria. Y de Qué ese, barbaridad. y de ese uno de cada 4, el 10-15%, por diversos factores, ya sea porque tiene las defensas bajas, porque en su cuerpo hace una reacción distinta y tal, evolucionan a enfermedad tuberculosa, que es ya la clásica de tos perruna, sangre al toser,
te quedas hecho una mierda, pierdes peso, sudores nocturnos, etcétera. Y a día de hoy es una cosa que está muy olvidada, pero no, totalmente vigente, vamos. Y Linchi, ¿qué es lo que me comentaba, qué es lo que comentabas tú entonces de brote en O sea, es Andalucía? que O... no, yo lo que me refiero es que la gente, cuando oye hablar de la tuberculosis, cree que es una enfermedad del siglo XIX, que lo tuvo Becker, que la gente se iba a sanatorios a la sierra y ahí se morían. Pero si tú probablemente le preguntes a la población llana de hoy en día, nadie echaría en cuenta la tuberculosis. Y hay mucha gente que tiene esa enfermedad o que la ha tenido o que tiene secuelas posteriores de tenerla. Con los datos que nos lanza Alberto, pues imagínate. Aquí en Andalucía hay una trayectoria histórica de que ha habido, siempre ha sido una enfermedad muy endémica, digamos, es decir, que se circunscribe a un terreno muy determinado donde hay una gran cantidad de casos. Pasaba en la Alpujarra, zonas remotas de montaña, etcétera. Y ahí se quedó, y en los años 50, 60 hubo un plan de erradicación, se intentó meterle mano, etcétera. Entonces, no estamos tan mal como en otros sitios. Es que hay que tener en cuenta que aquí, en España, en Europa, vive poca gente. Vete al sudeste asiático. Ahí es rampante. Y las condiciones de vida y de vivienda que tienen son terribles. Esto ya lo ha comentado Linche antes, que pobreza y enfermedad van de la mano. Y esto también lo hemos visto ahora. Si tiene una casa de mierda y pasa frío y tiene un trabajo de mierda y tal, pues tienen más papeletas, pero muchísimas más. Incluso de casos que esto no es ni pandemia ni historia, pero sí que me acuerdo cuando estudiaba que hay casos de lepra, ¿verdad? En Andalucía y en el Levante, en España, que hay, Sí, ¿verdad? hay zonas en las que todavía hay algunos casos de lepra, pero a día de hoy ya hay pero vamos, pero muy poco. Lo que sí ha habido, que es interesante, en Mongolia, el año pasado hubo un brote de peste negra. Y que esta otra cosa que parecía que estaba ahí atrás, que parecía que oficialmente estaba erradicada, y tuvimos un brote, bueno, tuvieron un brote en Sí, pues, o 2019. sea, enfermedades que creemos erradicar, pero que bueno, que siguen ahí. Entonces, con esto, quiero dejar claro aquí, antes de seguir, que no queremos quitar importancia de ninguna manera a un tema serio que tenemos ahora y que nos atañe, pero que no lo vamos a tratar, ¿vale? Lo repito otra vez porque esto es una cosa que es fácil de malinterpretar, que nosotros nos lo tomamos muy a coña lo que decimos y tal, pero que al final es un tema serio y que aunque no lo toquemos, sigue ahí y que nosotros respetamos medidas y distancias de seguridad y tal. Alberto, si quieres, cuéntanos un poco el programa este de John Oliver y más en especial The Next Pandemia, que es uno de los capítulos que nos pasó Alberto y que nos va a contar un poco de qué va, que está en HBO, por cierto, el programa, y que trata un poco sobre el tema de las epidemias, del tema ha hablado un poco sobre el coronavirus, pero nada, muy poco también. Cuéntanos un poco, Alberto. En este programa el tipo, como te has dicho, John Oliver, ¿no? Está en HBO, así que lo podéis, en HBO España también lo he hecho, se puede ver. Y el tipo es una especie de, a mí me recuerda un poco a Jordi Évole. Es decir, toca un tema que en principio igual ni te va ni te viene, la reforma de las prisiones. Y dices tú, "Pues, ¿esto para qué?". Y al final le da la vuelta de una manera y te ponen las cosas de una manera y con comedia entre medio y tal. Al final es un programa de comedia, pero el tipo se está llevando premios de periodista cuando él es un cómico que se tuvo que ir de Reino Unido porque allí no le iba bien, porque no le hacía gracia a nadie. El tipo es maravilloso. Entonces, en este programa no se centran en la actualidad, como hemos comentado, en la pandemia del coronavirus, sino que habla de la siguiente pandemia. Cómo estamos desarrollando nuestras sociedades, cómo estamos haciendo las cosas, qué podemos hacer para evitar la próxima que nos venga. Porque todas las papeletas son que esto no es nuevo. En la historia vio cantidad de pandemias, las guerras tifoideas, pues que yo era por salmonela. Luego tuvimos la viruela, la polio, la peste, que ya lo hemos comentado, las epidemias de cólera, la gripe española, este tipo de cosas. Esto no es nuevo, esto pasa periódicamente, entonces tenemos que ver cómo estar más o menos preparados o qué hacer para intentar evitar la siguiente. Entonces habla un poco de cómo en la situación actual, qué factores son los que influyen en comernos la siguiente pandemia. Habla pues de la globalización, la deforestación, porque si nosotros nos vamos comiendo terreno natural, nos vamos encontrando con murciélagos, nos vamos encontrando con otros animales que son transmisores de la enfermedad y hay un montón de bacterias y virus identificados que tienen el potencial para. Creo que es importante que la gente lo sepa. La gripe española, o sea, se llama gripe española porque esa epidemia de gripe ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y como España era uno de los países que era neutral en ese conflicto, no había limitación a la hora de escribir en los periódicos
todos los datos referentes a esa pandemia, mientras que en los países que estaban en guerra en ese momento, sus gobiernos cortaron el grifo y no daban datos para que la gente no se desmotivara en plena guerra, ¿vale? Y por eso se llama gripe española, porque la gente buscaba los medios españoles para documentarse de ella. Ya está. Y que se habla de ella en World War Z, que luego nos va a hablar Pedro de la peli. Yo le quería lanzar una pregunta a Alberto, que es cómo puede afectar esta, como has dicho, la deforestación y tal, afecta directamente al número de bacterias o microorganismos que pueden transmitir enfermedades que se creían que habían desaparecido. Y yo vi un documental hace tiempo en el que también le echaba la culpa al calentamiento global, como cuando se derrite el permafrost, que es el hielo permanente que se encuentra en las zonas polares, también puede provocar que bacterias que estaban ahí hace cientos de años pues vuelvan otra vez a la vida, como pasó en Siberia en 2016, creo que fue. Fue un brote de antrax que hubo. A ver, esto aquí todo influye. Si tú tienes las capas de hielo, bolsas de aire o burbujas de aire o animales muertos, si aquello sube para arriba y se calienta, las moscas van ahí. Y los animales van a ir a comérselo. Entonces, existe esa posibilidad. Sobre todo el tema que más preocupa ahora mismo es la invasión del hábitat natural por construir, sobre todo en las zonas suburbanas. En Estados Unidos, por ejemplo, una enfermedad que es súper común, en una zona en concreto, que es la enfermedad de Lyme, que la transmite una garrapata, que se la lleva de un ciervo, pues han hecho estudios y se ha visto que cuanto más iban haciendo parcelas a las afueras de Boston para que creciera y tal, iba disminuyendo los depredadores naturales de las ratas, que eran las que le picaba la garrapata y en las que se lo pegaban a las personas. Entonces, todo eso influye. Ahora mismo lo que está pasando en la Amazonia, metiendo vamos, lo que está haciendo Bolsonaro, que es hacer la acera, que ya se ven perfectamente los surcos. Ahí vamos a encontrarnos poblaciones de murciélagos principalmente, que van a entrar en contacto con comunidades humanas. Con eso solo compras papeletas para que pase otra vez. Y más pronto que tarde. A mí me llama la atención de este programa, de este documental de John Oliver, precisamente eso, es como, porque hablamos de que las moscas pueden ser de alguna forma como un Boeing 747 cargado de enfermedades que vienen del hielo con todo lo que pillen porque se ha convertido en agua, ¿no? Pero lo que tú dices, no solo son los animales los que nos traen a nosotros las enfermedades, sino que de alguna forma si nos respetamos su hábitat natural, ¿no? Cierto punto que les pertenece, al final estamos metiéndonos en terreno desconocido y con respecto a las películas de ciencia ficción, que es lo que me llama la atención realmente, le tenemos mucho miedo a lo que viene de fuera del planeta Tierra, pero lo que tenemos aquí dentro como que pasamos de ello y no lo respetamos, ¿no, Alberto? Sí, tal cual. Si es que no es que vengan a traérnoslo o vengan a pegárnoslo, es que vamos nosotros a buscarlo. Cuando tú te metes en una zona, por ejemplo, Tailandia, zona del sudeste asiático, climas muy húmedos, donde vive muchísima gente y se está edificando muchísimo, pues al final puede que te lo comas. Puede que de la palmera o de la zona deforestada, donde había un nido de murciélagos, 2 años después al lado haya un asentamiento humano. Y los murciélagos hacen por vivir también, obviamente. ¿Drolo? Que iba a decir que de esto estuve hablando yo con Bolsonaro, viendo un Jerez en los barrios. Que estuve yo viendo un Jerez en los barrios con Bolsonaro y además no solo viendo el Jerez en los barrios, sino todo el autobús de vuelta a los barrios. Estuve hablando con Bolsonaro. Porque Bolsonaro que tiene el carnet de la Unión o del Yo creo Jerez. que era del Jerez, no me acuerdo. Yo es que le hice un montón de preguntas, pero ninguna respecto al fútbol. No sé por qué estaba él viendo el Jerez en los barrios en Jerez, pero me lo encontré allí y aproveché el momento para hacerle un montón de preguntas. Al hilo de lo que estamos hablando, es que también en este programa nos dice que el 31% de las enfermedades emergentes vienen por la deforestación. O sea, es un dato interesante, ¿eh? Un dato interesante y alarmante a la vez. Hombre, claro, o sea, es justo lo que estábamos hablando y sabiendo que el 75% de las enfermedades emergentes o potencialmente emergentes, es decir, microorganismos que sabemos que existen, pero que están en animales o están en un medio natural al que no tenemos acceso y por tanto no se nos transmite, eso está catalogado. Sabemos la cantidad de virus que hay por ahí. Entonces, si tú vas comiéndole terreno, vas comiendo terreno, vas comiendo terreno, es que vas buscándolo, es que vamos buscándolo. Y además lo que se ha comentado antes de la globalización.
hoy en día el mundo en ese aspecto opera como un ente solamente. Ya no hay un... Quizá en este aspecto África está un poco más acotado por el simple hecho de que el Occidente, bueno, todo Occidente no, todo el mundo menos ellos pone un muro, vamos a decir, virtual, en el que básicamente África se come los marrones de esa calaña ellos solos, pero hoy en día hay un brote de como de una de las enfermedades que hemos dicho, yo qué sé, de ébola mismo, en algún sitio en el que no lo contengan en condiciones y nos lo comemos con papa, porque el mundo es lo que tú dices, 12 horas de Beijing a San Francisco, pero de Málaga a Berlín hay 2 horas. Es que en este aspecto el mundo, o sea, la población debería operar como uno y trabajar para erradicar esos problemas. Esto es interesante que digáis que, hablando de esto, uno de los principales brotes al principio, que sabemos que pasó en marzo del año pasado, febrero del año pasado, que dio origen a la expansión del virus por Europa, fue en un resort de lujo que fue en Suiza, allí en los Alpes. Pues allí hubo un primer brote en el que entraron en contacto gente que venía de sudeste asiático, americanos, europeos, tal, que estaban allí esquiando a su puto rollo tan tranquilo, y por la noche, pues, fiestón allí. Y ahí fue donde se detectaron los primeros casos en Europa, o sea que hablamos justo de eso. Cuando puedes estar a 3.000 kilómetros en 4 horas y el virus se transmite durante X tiempo, pues todo ese tiempo que está ahí lo puedes estar llevando. Yo quería partir primero una lanza a favor de las moscas, porque no se nos puede olvidar que precisamente los españoles hemos sido uno de los mayores vectores de enfermedades de la historia de la humanidad, que si no se lo digan a los pobrecitos míos de los americanos. Y con respecto al programa, Alberto, yo te quería hacer una pregunta, y es, ¿ha habido otros coronavirus que se han escapado, o otros virus de la familia de los coronavirus que se han escapado de los controles y han generado pandemias? Como por ejemplo pasó con el SARS, ¿no? En 2008, o con el MERS posteriormente. Tú que eres muy listo. Y yo soy muy listo. Esas son las cosas como son. Además, en ese programa tengo que ser más listo de todos vosotros y tenéis que aguantar. Para adentro, para adentro, para adentro. Y es curioso porque este MERS, que es un coronavirus igual que el que nos afecta ahora, desapareció solo, ¿no? De repente un día, ¡puf! Bueno, en parte, lo que se hizo fue, sí, en plan, volviendo al principio de la pregunta, sí, había más virus que son primos hermanos de este. Entonces, pues tuvimos el primer SARS, que ya fue súper gordo en Asia, principalmente, pero como no llegó aquí, a nosotros ni nos iba ni nos venía, nos daba exactamente igual. Que eso también dice mucho, a día de hoy, Japón, Corea del Sur, China, etcétera, ya tenían mecanismos implementados, pero de qué hacer en caso de, porque ya la habían pasado por ahí. Luego la del MERS igual, la del MERS es curioso porque se empezó en Arabia Saudí, en la península arábiga, allí en mitad, camellos, entran en contacto con esto, y por lo que hemos hablado antes de la globalización de Abu Dhabi, puerto internacional de viaje, pues ¡pa! Voló. Y hubo casos en 13 países, casos muy pequeños, es decir, porque ahí sí era fácil de verlo, porque se enfermaban muy rápido, morían muy rápido, entonces era más fácil de ver. Oye, se nos están muriendo 4 que han estado en Abu Dhabi y que han estado en contacto con no sé qué. Pues se aíslan. Y principalmente lo que se hace es eso, aislar a los casos sospechosos, tirar todas las pruebas que hagan falta, y esto en esa parte es muy medieval. No entra en contacto con nadie. Si esa gente pasa su ciclo de transmisión sin infectar a nadie, pues ya está, uno menos. Fuera un poquito, se controlaron a tiempo. Si al final las cosas fáciles que funcionan son las mejores. Vamos a meternos en el cine y Drolo, comenzamos con una película que nos hace vibrar. World War Z, de 2013, de Mark Foster. Y en este caso lo que tenemos son personas que corren una barbaridad, que están medio muertas porque no son conscientes, pero no son esos zombies que les faltan media rodilla y siguen corriendo para adelante. Género Z, ¿no? Más que zombie en general, porque el zombie es el que va andando muy lentito, muy despacito, que si te pilla te revienta, pero ya está. Bueno, pues en esta película lo que tenemos es ese tipo de Zetas, ¿no? Y hay una pandemia global y bueno, pues es un trabajador de la ONU que tiene como objetivo intentar lograr
esclarecer qué ha sido el origen de esta pandemia y así pues intentar, porque al final, por lo menos lo que el cine nos ha enseñado, que Alberto podrá decirnos si es la realidad, al final el objetivo siempre que hay una pandemia o lo que sea es intentar detectar el paciente cero o el origen exacto de esa pandemia lo más pronto posible para intentar calcular la magnitud o prever dónde se ha ido esparciendo ese virus de la manera más precisa y detallada posible. Es lo ideal, no es lo correcto, es lo ideal. Es decir, si tuviéramos recursos ilimitados, eso es lo que hay. Bueno, pues como en el cine, sí hay recursos ilimitados, más allá del presupuesto de la película, pero la imaginación no tiene límite. Entonces, en este caso, pues esta película, ese es el objetivo que tiene este trabajador de la ONU, que es Brad Pitt. Y esa película me parece que tiene una particularidad bastante bonita porque se basa en el método científico, que es algo que es muy, muy antiguo, pero al final es algo que a día de hoy se sigue utilizando en investigación. Hay métodos más nuevos, pero el método científico se sigue utilizando con sus avances, obviamente, pero al final observación, hipótesis, todo eso se sigue utilizando a día de hoy. Y bueno, la película pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y yo aprovecho para preguntarle a Alberto que qué le parece que sea una persona la que mandan a Israel en este caso, que es una ciudad que ha contenido, un país, perdón, que ha contenido muy bien el virus, a que investigue el origen, teniendo en cuenta de que estamos en una pandemia Z, no una pandemia de coronavirus. Es lo suyo. A mí lo que me extraña es que manden a uno. Lo que pasa es que Brad Pitt es bien evidentemente, guapo. evidentemente. Le queda bien esa A barba ver, de 3 días. no de lo pederasta, mandan solo. Lo que pasa es que todos los que iban con él, menos uno, duran menos que... Claro, mueren automáticamente. Pasa que Brad Pitt A ver, es Brad Pitt. no es lo mismo mandar a Brad Pitt que mandarme a mí. Eso es cosa como son. Hombre, O a mí, vamos. por supuesto. De hecho, mandan a un médico con Brad Pitt al principio, que dura el médico el tiempo de decir lo que es la gripe española y después se muere, vamos. Efectivamente. Que dura el médico. Esta película que me gustaría decirlo porque antes he escuchado pues lo típico, ¿no? De qué casualidad, ¿no? Que sea Israel quien ha contenido bastante bien el virus en una película americana. Pero es curioso, y lo digo porque a lo mejor, Alberto, tú que ya aprovecho para decir, tú no has visto la película y simplemente te lanzamos preguntas de la calaña epidemiológica para que tú nos resuelvas las dudas. Pero aprovecho para decir que en la ciudad, en Jerusalén, esta contención del virus y demás, el ejército que aparece, si te fijas en la película, que ese detalle es muy bueno, hay dos uniformes, el uniforme palestino y el uniforme israelí. Es decir, que en la película cooperan para contener el virus. Así que es un detalle bastante plausible en este caso. Entonces, Alberto, la pregunta era ¿qué te parece que manden a Brad Pitt? ¿Qué te parece que manden a Brad Pitt solo allí a pelear? Sí. Por lo menos que le hayan dado un ticket restaurante o lo que sea. A ver lo suyo. Ahora, por ejemplo, la OMS ha mandado un equipo allí a Wuhan a ver si... ¿A dónde? Que pueden... A Wuhan. Wuhan, China. ¿Entiendes, no? Sí. Sí, ¿no? Vale. Pues es lo suyo. Entender el contexto en el que se origina todo para establecer cómo de fácil se transmite, aunque sea de manera empírica, que cuando hacían mojigangas con lo del método científico, era como al revés, validándolo, que es lo único que mueve a la investigación. Unas reglas predeterminadas que se tienen que hacer con observaciones, mediciones, experimentación, etcétera. La clave aquí es que cuando estás con el agua al cuello, digamos, vete a lo que está establecido y a lo que sabes que funciona y no te pongas a investigar y a brujulear cosas nuevas porque, muchachos, no es el momento. Es curioso, pero bueno, al final son detalles que tienes que mostrarlo en la película. Pero el propio Brad Pitt, los primeros detalles o particularidades en las que se fija, por ejemplo, es el tiempo en el que tarda una persona sana en convertirse en un Z, ¿no? Es algo muy obvio, pero que alguien tiene que fijarse, porque si todo el mundo va obviando que alguien lo ha hecho, nadie lo hace. Entonces él lo calcula. Eso entre otras cosas. Después también en la película lo curioso, lo guay es que se va fijando en pequeñitos detalles que él va observando que le parecen determinantes y al final pues saca una conclusión. Lo que él observa es que si una persona está enferma, los zetas pasan de ella.
sea, necesitan un huésped totalmente sano. Entonces, gracias a esta observación, él se infecta de una enfermedad que ahora tampoco recuerdo cuál era exactamente, y pasa desapercibido delante de unos zetas. Por lo tanto, encuentra un método de camuflaje dentro de este grupo de individuos. La parte negativa se ha infectado de una enfermedad, la parte positiva se ha infectado de una enfermedad que tiene cura, o que está estudiada, y además puede camuflarse sin que los zetas pues le den la grande. Sífilis. Pero este tema sí que es curioso porque sí que en la realidad hay enfermedades que compiten unas con otras. Sí. Y aparte también lo que decía Pedro, de el estudiar el tiempo, o sea, al final el periodo de incubación, lo de cuánto tiempo pasa desde que te expones al virus hasta que desarrolla los síntomas, o desde que desarrolla los síntomas hasta X. En eso es lo que se basa todo, en los tiempos, porque así puedes establecer las cuarentenas. Desde que tú entras en contacto con X hasta que tú desarrollas la enfermedad, ese es el tiempo que tienes que estar cuarentenado y en el que sabemos que si no pasan esos días, nos pilla la enfermedad. Entonces, ahí viene bien lo que ha tirado aquí el compi. Es que, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto hoy en este momento y que todavía no está claro es la competitividad de los virus respiratorios entre ellos con respecto al coronavirus. Sí, se habla también de lo de la gripe, ¿no? Que no hemos tenido gripe, tal, pero eso va más asociado a los mecanismos que tenemos. Este año no ha habido gripe, ¿por qué? Porque la gripe se transmite peor, todos hemos llevado mascarilla, entonces creo que hemos tenido 7 casos en España. O sea, son temporadas, ¿eh? O sea, en la 2020-2021, ¿no? Totalmente, como la Champions, igual. Pues en esta temporada de gripe hemos tenido 7 casos, cuando lo normal pues son miles y muchos fallecidos. Entonces, claro, eso ya a nivel competitividad, no sé, aquí lo que sabemos es virus que se transmiten más fácil o más difícil. Cuanto más fácil se transmita, como pasa ahora con la variante británica, este tipo de cosas, estamos viendo eso, que se transmite mucho mejor, mucho más eficientemente. Entonces, si tú tienes un nivel bajito de transmisión, lo que se va a transmitir es lo que mejor se transmite. Entonces, eso al final ocupa un poco más el nicho y va cerrando vías de salida, como lo que hablábamos de que solo te valen los sanos. Si tú ya estás infectado, no te pueden infectar. Entonces, vas dejando menos población susceptible y al final se hacen dominantes. En la película no se pueden establecer cuarentenas porque el tiempo de transmisión, creo recordar que era de 5 segundos. Entonces, intentar hacer una 12, cuarentena. ¿no puede ser no eran 12? Era un tiempo que era imposible de hacer una cuarentena con ese hombre porque además es que a los 12 segundos ya se ponía a correr como un loco detrás de ti a pegarte un sí. bocado. Entonces, Está jodido. hace lo mismo igual en 28 días, que también se transmite Después, virus, películas de esta calaña. otra cosa muy importante también que se trata ahí el tema de protocolo, como también decía Drolo. Es una cosa importantísima, vamos. Pasa igual en la otra película que vamos a comentar, en Contagio, hay una escena en la que le dice la técnica del laboratorio digamos, al epidemiólogo de campo o algo así, al que toma las decisiones dentro de lo suyo, al técnico, le dice, ¿cómo de jodido estamos? Le dice, pues mira, es una enfermedad que no sabemos lo que es, cuándo se transmite, cómo la tratamos y no tenemos protocolo. Y eso es súper importante, es decir, cuando tú te presentas algo de esto, en epidemiología, todo se basa en protocolo, porque todo está estudiado, sabemos cómo se transmite y al final son muchas veces árboles de decisión. Y es lo que decía Lichi antes, no inventar. De A a B, de B a C, pom, asegurando cada paso. Entonces, los protocolos son básicos, son básicos. Vamos a pasar directamente a hablar de contagios. Zanjamos el tema World War Z. Animamos a todos los oyentes a ver la película, porque la película no te va a cambiar la vida, pero joder, es otra visión alternativa de lo que está pasando ahora con zombies de por medio. Y la verdad que es entretenida y frenética unas hartas, vamos. A los que les gusten los zombies les va a encantar y a los que no, por lo mismo, se acercan al género a través de esta película. Drolo, cuando quieras. Ahora nos vamos a centrar en algo más verosímil, ¿no? Una película que es de 2011, de Steven Soderbergh, y que yo cuando la vi personalmente pensaba que había visto una película de ficción, de Dios, no veas si pasara esto no es esto, es imposible, y ahora pues que la he visto con otro prisma, ¿no? He dicho cuánto se asemeja a la realidad, ¿no? Y bueno, esta película, basada en una pandemia que tiene su origen en Hong Kong y cómo se va el virus propagando
a través de una serie de historias pues cruzadas, ¿no? En este caso protagonizadas por un montón de caras conocidas. Pues Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard, en fin, un reparto. Gwyneth Paltrow. Sí, el reparto es súper extenso y súper conocido y súper bueno. Y eso le da también a la película un poco más de enque y de comio a partes iguales, ¿no? Es una película que es muy fiel a la realidad. Entonces, en ese aspecto, creo que Alberto puede aportarnos bastantes cosas. Y a mí lo primero que he visto en esta película cuando la he vuelto a ver y que más me ha llamado la atención es por qué siempre, además no solo en esta película, sino en la realidad, la gente que sabe y entiende el tema no toma decisiones y la gente que no tiene ni puta idea toma decisiones. Es que a mí me da mucho coraje verla, me ha dado un coraje y digo, coño, es que está pasando exactamente lo mismo. Están los epidemiólogos y todo el que sabe hacer esto y esto ya. Y está la tonta de turno diciendo que no, que la población se va a asustar, que no podemos... Vamos a ver, señora, le acaba de decir que el virus es una puta ruina, que se está muriendo. Es que el virus, como te contagia, te muere en esta película. Si te contagia, te muere. Y te están diciendo que tienes que contener a toda la población ya. Cada segundo que se tarde es ruina. Que no podemos asustar. Vamos, que... Bueno, Alberto, ¿qué opinas tú sobre eso? Sobre que la toma de decisiones. Pues que la sufro en el día a día. Yo hay cosas que no entiendo. Al principio lo pasas mal, pero luego ya al final tú tienes que ser consciente de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Hasta dónde llegas. Entonces, jodido, claro. Porque aquí, por ejemplo, llevándonos el tema, aquí damos por normal incidencias altísimas, pero altísimas. Estamos hablando de que decíamos, no, ya estamos mejor, estamos en 800. Señora, ¿qué tú te dices? Creo, Alberto, la Organización Mundial de la Salud por encima de 50 creo que daba una epidemia por descontrolada, ¿no? Claro, aquí el objetivo es llegar a una incidencia acumulada, que son casos por 100.000 habitantes, que es como una tasa estándar, ¿no? Si tenemos 100.000 habitantes en este pueblo, pues al revés, tenemos 1.000 y tenemos 2 casos. Pues si tuviéramos 100.000, tendríamos X. Se hace una regla de 3 y se saca eso. Lo que recomienda, es decir, el objetivo final es menos de 50 de incidencia acumulada, que ahí ya puedes trazar muy bien, sabes de dónde viene, etcétera. Y de todas las PCRs que se hacen, que salgan positivas menos del 5%. Eso es como, si cumple esas dos cosas, todo bien. Esto está bajo control, si apretamos un poco más, podemos acabar con esto. Claro, entonces cuando ves que se plantea cerrar los bares con incidencias de 1.000, pues bueno, te hierve un poco la sangre. Pero bueno, tú al final no puedes controlar eso. Y ese tema hemos dicho que lo dejamos aparte, eso es cada uno que haga su reflexión y que eso, pues lo que dice Drolo, todo el mundo tiene su opinión. Vamos a intentar que los expertos sean los que, como Alberto, que sean los que tomen las decisiones. Entonces, que la pregunta, por ejemplo, te lanzo yo, una película que bastante realista, ¿no? Que yo lo mismo, yo la vi también en su día en el cine cuando salió en 2011 y es que se acerca bastante a cómo estamos viendo la situación hoy en día, ¿no? Todo lo que cuentan o lo que muestran es bastante verosímil. Ya lo que pasa en la película, que es un murciélago que contagia a un cerdo, que el cerdo se lo pega a tal, sí, es totalmente verosímil. Entonces yo me he sacado aquí unas notas. Lo primero, ya vale, con Matt Damon, por favor. A ese señor que se lo quiten ya tiene dinero, vete a hacer otras cosas, A producir. pero por favor, lo que quieras. Está bien. Pero ese hombre que no se ponga delante de una cámara más. A producir. Por la semana que viene lo tenemos con The Martian otra vez. Bueno, ahí es que no se le ve mucho. No se le ve mucho. ¿Por qué esa inquina con el bueno de Yo se la tengo también. Bueno. No lo entiendo. Es un tío de puta madre. Yo estuve con él en el Gotham Grill el otro día comiéndome una hamburguesa de apoteósica y me parece un tío genial, ¿eh? Pues si no lo dudo. Seguramente en su esfera privada sea un padre magnífico, sea buena persona, pero que no le enchufe más con la cámara. En el Indomable Will Hunting, por ejemplo, a mí sí que me gusta, ¿eh? Por ejemplo, también en Infiltrados tampoco lo hace mal. No está al nivel de... Pero ni no, en Interestelar, tampoco, los pocos minutos que sale lo hace, ¿no? En Interestelar es más residual. Y en la película que analizaremos la semana que viene, en Marte,
sin ser una maravilla de la interpretación, pues bueno, dentro de lo que ofrece la película lo hace bastante bien. Sí, pero Pero sí, hay gente que como nuestro compañero, como nuestro invitado Alberto Aguilera y como el maestro Lynch, que lo tienen entre ceja y ceja. Y que si lo además es pudieran curioso pisar- porque has tratado el indomable Will Hunting y salen dos grandes actores en esta película, como son Ben Affleck y Matt Damon, ¿eh? Bueno, Joder, pues vaya combo. Ben Affleck también te digo una cosa, también tiene películas interesantes, tampoco es lo mismo, es que Claro. joder, que todo el mundo no puede ser Anthony Hopkins, por ejemplo, coño, o Viggo Mira, Mortensen. yo tengo aquí, en 2011, las películas que hizo este tío. Hizo Agentes del Destino, Contagio, Margaret, Happy Feet 2 y Un Zoo en Casa. Coño, ahí lo haría de doblador, ¿no? O sale en Happy Feet. Es del traje verde, claro, con todos sujetos, de cero expresividad. Bueno, en fin, vamos a dejar ya de darle a Damon. No, la peli bien, verosímil, está guay porque muestra como esos inicios distintos, esos puntos de nexo de unión, esas historias cruzadas, ¿no? Que decíais. Y es interesante porque yo no la había visto y no me apetecía verla. Pero al verla, no me ha disgustado. Pero me ha dado como mucha ansiedad. Porque tú ves a ese tío que lo ves que está malo. ¿De dónde era el chaval de Hong Kong, no? El chaval del principio que se pone malito, que es el pobre, que no tiene dónde aislarse, que está en su casa hecho una mierda, tosiéndole a la madre en la cara, se mete en un ascensor donde hay una abuela y le tosen los morros también. Luego esas escenas de la gente en el metro sin mascarilla, todo cerca, tocando las paredes, tal, el niño cuando van al hospital tocando lo de la entrada y dices tú, hostia. Claro, si te fijas en todas esas mierdas te vuelves loco. De hecho, me parece interesante porque esa forma de generar como una especie de claustrofobia Claro. o de ansiedad, como tú dices, con el tema del virus, en plan, tú estás encerrado entre la gente, no te puedes, a no ser que te aísles, a no ser que te confinen. Esa parte de hecho también la toca cuando viene el novio de la hija a darle la sorpresa y tal, estás con ella, que no, que le dice tú fuera de aquí, yo estoy aquí encerrado en mi casa y aquí no entra ni Dios. Yo recuerdo haber visto la película en el cine y justamente estaba cursando también una optativa que era virología. Entonces yo salí del cine y lo primero que tenía que hacer era montarme en el autobús. Y yo nada más que hacía acordarme de las escenas estas del tío en el restaurante cortando la carne, tocando la barandilla, que para arriba, para abajo. Yo estaba allí que me iba a morir, me iba a dar algo. Siendo yo una persona que se le olvida lavarse las manos después de haber tocado un perro. Y en ese momento, bueno, yo me lavaba las manos hasta cada vez que me tocaba la cara, vamos, prácticamente. Es que era horroroso, me dio un asco tremendo todo. Y miraba a la gente y cómo se tocaba la cara, y se tosía en la mano y después tocaba de eso. Y me dio una ansiedad gordísima. Que sales de la película que eres Jack Nicholson en Mejor Imposible, vamos. Que tiene más toque que... en esta película a mí me gustaría romper una lanza en favor de una persona que hace mucho, que está olvidada en este podcast, pero no exenta de cariño, afección, y no es otro que el mismísimo Carlos Bollero, al que Rita tiene un gran apego. Verás. Ha comentado en Contagio, ¿verdad? Y su crítica para con Contagio es la siguiente. Verás. Está llena de matices. Desdeña La madre el que lo parió. sensacionalismo y las trampas para enganchar a un público masivo. A mí me inquieta. Me transmite la angustia y el miedo que sienten los personajes. Me empapa esa atmósfera de desolación. Así que el bueno de Carlos Bollero hace una crítica positiva a esta película sorprendentemente. Yo animo a los oyentes a que lean su crítica a Oldboy, por ejemplo, o a... Bueno, la de Oldboy es que yo me metí en el artículo para leerlo, vamos. Y critica el remake americano y la película original o sea, la película primera de Parks and Walk, y por qué no salió en los cómics, si no los habría criticado también. Y también la de su crítica a El Club de la Lucha, también, de David Fincher. Ojo, que creo que o sea, no estoy seguro, tiro de memoria, pero que dice básicamente que la película es basura. Así, más o menos. Bollero diciendo que algo es basura.
Qué raro, ¿verdad? Me extraña Por eso. eso me Y por lo sorprende. visto tiene un programa de radio, el cual no pienso escuchar, que está A bastante veces bien. va Zapico es nuestro afluente de vez en cuando. Alfonso Zapico va a hacer Carlos Bollero escondido que te quiere robar podcast. Madre mía, el Carlos Bollero escucha nuestros podcasts y A lo mejor le mismo gusta. dice que la obra cumbre A lo mejor le de, gusta. Me refiero, si le gusta más Damon en una película. Bueno, de Andrei Tarkovsky, vamos. déjale un mensaje. Carlos, si no oyes, estamos contigo, No, tío. Ramón no No te está con preocupes, él, todo va a ya te lo salir digo bien. yo. Bueno, Carlos, tú a tope con lo tuyo. Sigue estafando a la gente. Venga. Oye, Alberto, ¿y el tema vacuna en la película, qué te parece? ¿Cómo está tratado? A ver, se trata... La película de medicina, eso es lo primero. Entonces se trata de una manera muy americana. Como que toda la producción va a hacerse la vacuna, todo tal. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que no sé si vosotros os disteis cuenta, que la vacuna es intranasal. Es un puff que te metes en la nariz y es lo mismo que están haciendo con la vacuna española. Que tiene una cosa súper guapa, que esto igual Ladrón lo conoce, que es el replicón. Que es que con una secuencia de proteínas hace que la dosis que se te administra se expanda y con una dosis muy pequeñita tenga al final, puede generar una cantidad de anticuerpos enorme. Porque tiene este mecanismo que con dosis pequeñas, una vez entra en tu organismo, se replica dentro y te genera una inmunidad altísima. Entonces me llamó mucho la atención que fuera intranasal, que no fuera la clásica vacuna pinchar. Entonces era como una cosita interesante. Y luego, cómo se trata, pues, que al final parece que a la gente, esas colas para la gente para vacunarse, no, ya se han terminado las vacunas por hoy, pero luego los del gobierno se le iban pinchando entre ellos, este tipo de cosas. Entonces, era interesante cómo la tiraban. Pero eso, lo que me llamó la atención fue Y que por fuera... ejemplo, ¿por qué los investigadores españoles han optado por esta vía de administración con respecto a lo que se ha visto en el resto del mundo? Pues porque ya tenían... Esto al final es como... pasa en muchos campos de la ciencia. Se monta sobre ciencia básica. Ellos ya tenían mucha experiencia en vacunas, habían estado experimentando con la administración intranasal, porque esa es principalmente la que se hace a los animales. Se rocía, ellos lo respiran y para adentro. Entonces esta gente tenía mucha experiencia, creo. En Juanes creo que se llama el virólogo que la está trabajando. Entonces ellos han optado por esa vía de administración, pero parece que le están poniendo pegas desde organismos internacionales, porque no se fían, porque es mejor la intramuscular, porque ya la tenemos testada, sabemos cómo funciona, etcétera. Entonces no se sabe en qué va a quedar, pero ellos están trabajando sobre un modelo de vacunación intranasal. Un puff en la nariz, para adentro. Sería mucho más Pues cómodo, fenomenal. las cosas como son. Si fuera viable. Bueno, a ver, un pinchazo al final, bueno, viable es. El tema más cómodo o no sé, estamos más acostumbrados a ponerlas intramusculares. Entonces puede que de primera cree algo de recelo. Pero yo estoy seguro de que mucha gente la prefiere por la nariz, ¿eh? Sería como un método menos invasivo y Era un chiste de también cocaína. menos y también menos contaminante, ¿no? Porque produciría menos residuos, al fin y al cabo. A nivel de contaminación, el principal residuo que se genera pues son los viales, son los plásticos, los envolventes, los esterilizadores, etcétera. Tú ten en cuenta que se tienen que hacer millones y millones y millones. Uno de los principales problemas a nivel logístico que se veía derivado de que ya se estaban empezando a sacar la vacuna era que no teníamos viales. Es decir, que no había fabricación mundial, no había una cadena de provisión de viales que asegurara la cantidad que se necesitaba. Entonces mucha industria tuvo que pivotar, etcétera, pero fíjate esa gilipollez, o lo que pasó aquí en Andalucía, lo de las agujas, que nos habíamos quedado sin un tipo de aguja en concreto, pues si no tienes eso, puedes tener la mejor vacuna del mundo, pero si no tienes cómo llenarla o cómo llevarla en un vialillo, es papolla. Que al final un problema, tú cuando estás hablando de algo a nivel mundial, no solo influye a lo que acontece, sino a todo lo que ello conlleva, a todo lo que tiene alrededor. Si estás hablando de Claro, la claro. construcción, pues no solo es las casas que se quedan deshabitadas, son las empresas que hacen bombillas, los que montan los cuartos de baño y así vas tirando del hilo, pues en este caso pues lo mismo. Bueno, el tema de hoy, lo que teníamos que tocar ya queda bastante claro. Damos carpetazo también a Contagio, una película que cualquiera que no esté sufriendo a lo mejor los efectos de
el confinamiento, de todo el tema de COVID, que no sea la propia enfermedad, que depresión y tal, todo el que no sea aprensivo, en definitiva, que la vea, que saque sus propias conclusiones y que dictaminen si es una película realista o no, y si se acerca a lo que estamos viviendo o no también, pero bueno, nosotros pensamos que es bastante interesante, por lo menos la película. Y nada, Alberto, yo encantado personalmente de tenerte a ti aquí presente en la camarilla, que hacía un montón de tiempo que no hablaba contigo y que estés tan guapo y que estés tan simpático como siempre. Yo me alegro también de escucharos. Hacía un montón que no nos veíamos. Bueno, cualquier excusa es buena, ¿no? Ya ves, y la camarilla sobre todo, y por encima de todo que hayas disfrutado igual que nosotros. Yo me lo paso muy bien. Lo recomendaré. Bueno, pues yo sí que lo trato más de continuo, por muy a mi pesar. Ya nos veremos y a ver si te atraganta con el agua que te estás bebiendo. Así te lo digo. Gracias. Gracias, maligno. Bueno, Alberto, un abrazo enorme, que hacía ya unos cuantos años que no nos veíamos. Otro para ti, Juan. Eso es lo mío. Pues, Alberto, encantado de haberte visto otra vez, que la última vez que hicimos algo juntos fue en una moraga que no acabó muy bien para muchos. Y nada, que espero poder verte pronto en persona y poder hasta alar de lón a la vera tuya. Yo todavía me acuerdo de cuando estaba imitando a gaviotas por la ventana a las 7 de la mañana, ¿eh? Nos vemos pronto. No nos demoramos más. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa. Os esperamos en la próxima. En la camarilla, donde no encontraréis sombras. Y cuantos más seamos, menos sombra vamos a encontrar. Así que, señores, ya sabéis, spamear a la familia, compartirlo con los amigos, comentarios en iVoox, que nosotros los veamos e interactuemos con vosotros. Un abracito muy grande y likes. La camarilla con todo el mundo. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós. Chao. Aquí estamos, ¿por qué hemos venido? Aquí estamos. Si nos gusta nuestro canto como hemos venido, nos vamos, pero volveremos. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.